Mis padres me obligaron a renunciar a mi trabajo de medio tiempo porque dañaba la imagen de la familia, y se gastaron mi fondo para la universidad en el viaje a Europa de mi hermana. Luego, mis abuelos intervinieron y cubrieron mi colegiatura. Mi familia funcionaba a base de mentiras sobre su imagen y favoritismo. Me trataban como mano de obra gratuita mientras mi hermana despilfarraba todo lo que teníamos. Así que dije, al diablo. Armé mi propio plan y me alejé. Pero, por supuesto, mis padres no habían terminado de intentar controlar la narrativa antes de que todo explotara. Así es como empezó. Me llamo Mateo. Ahora tengo 18 años, pero esto pasó cuando tenía 17. Vivo en un fraccionamiento donde a la gente le importa más su jardín que sus verdaderas cuentas bancarias. Cada entrada tiene un auto brillante. Cada casa tiene arbustos perfectos, y todos fingen que les va mejor de lo que en realidad les va. Mis padres encajaban perfectamente con esa mentalidad. La imagen es la prioridad principal en nuestra casa, todo lo demás pasa a segundo término. Mis padres, Mauricio y Carolina, administran una cafetería llamada Café El Cruce. Por fuera, se ve genial, luces cálidas, decoración linda, siempre hay algo publicado en las historias de Instagram. Pero por dentro, es básicamente un desastre financiero en cámara lenta. Las máquinas se descomponen a cada rato, las facturas se acumulan detrás del mostrador, y la mitad de los días buenos solo parecen buenos porque mis padres hablan de ellos como si estuvieran dirigiendo el próximo Starbucks. Mantienen el lugar a flote a puro ego y negación. Tengo una hermana mayor, Liliana, a la que tratan como el espectacular personal de la familia. Ella es nuestra marca, niña fresa universitaria, ropa cara, estudios en el extranjero, sesiones de fotos, todo el estilo de vida pulido. Si gasta de más, lo justifican diciendo que está construyendo su futuro. La presumen como prueba de que todavía nos va bien, incluso cuando no es así. Luego estoy yo. Yo soy el que se supone que debe mantener las cosas funcionando en silencio. Me llamo a mí mismo el activo invisible, porque así es exactamente como se siente. No soy el favorito, no soy del que presumen, no soy el hijo por el que apuestan. Soy del que se espera que se calle, se presente y les haga la vida más fácil. Hago el trabajo tras bambalinas que nadie quiere admitir que es necesario. Eso incluye Café El Cruce. Lo que la gente no sabe es que yo cerraba la cafetería gratis la mayoría de las noches. Yo soy el que barre los pisos, limpia las mesas, reabastece los refrigeradores y termina el inventario, porque mis padres se rehusaban a contratar personal real al que tuvieran que pagarle. Lo llaman ayudar al negocio familiar, pero en realidad es solo trabajo no remunerado disfrazado de lealtad. Si no me presento, la cafetería se viene abajo. Tan simple como eso. Ambos pares de abuelos han intentado ayudar algunas veces. Nada dramático, solo ofreciendo consejos, cubriendo alguna factura de vez en cuando, o incluso recomendando a alguien que pudiera arreglar el equipo a buen precio. Pero cada vez, Mauricio lo rechaza al instante, trata la ayuda como si fuera un ataque personal. Dice cosas como, no somos una obra de caridad, o podemos manejar nuestro propio negocio. Mientras tanto, Carolina finge estar de acuerdo, pero no mira a nadie a los ojos cuando lo dice. Mis abuelos pueden ver las grietas. Me han llevado a un lado más de una vez, preguntándome si todo está bien o si necesito algo. Siempre les decía que estaba bien. En ese momento, todavía sentía que admitir cualquier cosa lo empeoraría todo. Mauricio tenía esta regla, no se habla de dinero, no se habla de problemas, y definitivamente no se sacan de la casa. Pero incluso con todo el disimulo, la verdad no estaba tan oculta. La casa estaba tensa. La cafetería se sentía como un barco que se hundía. Y Liliana seguía viviendo su pulido estilo de vida universitario como si fuera la princesa de una franquicia nueva. No soy alguien que entre en pánico fácilmente, pero tampoco soy ciego. Podía ver que la confianza de nuestra familia era pura actuación. Nada se sentía sólido. Todo dependía de fingir. Y mientras más crecía, más me daba cuenta de que no podía depender de eso. No odiaba a mis padres. Simplemente no podía confiar en la versión de la realidad que estaban vendiendo. Y una vez que entendí eso, supe que necesitaba opciones que no dependieran de que Mauricio y Carolina arreglaran sus finanzas o se volvieran mágicamente responsables de la noche a la mañana.
Para cuando este capítulo de mi vida estaba terminando, ya había empezado a pensar en planes de respaldo. En secreto, en silencio, porque alguien en la familia tenía que pensar en el futuro sin fingir, y ese alguien definitivamente no iban a ser Mauricio, Carolina ni la marca. No conseguí un trabajo porque odiara a mis padres o porque quisiera rebelarme. Conseguí un trabajo porque podía ver lo que se avecinaba. Café El Cruce no estaba creciendo. Los gastos de Liliana no disminuían. Y Mauricio actuaba como si admitir el estrés financiero fuera a matarlo. Sabía que si no me preparaba yo mismo, nadie más lo haría. Así que decidí construir mi propia red de seguridad en silencio. Durante el día, era solo un estudiante de preparatoria más. Tareas, proyectos grupales, prácticas. Cosas normales. Pero en cuanto terminaba la escuela, me cambiaba el sombrero. Algunas noches, iba directo al boliche, donde conseguí un trabajo de medio tiempo limpiando las pistas y las mesas. Otras noches, recibía un mensaje de texto de Mauricio a las 3 de la tarde que decía algo como, llega a la cafetería a las 8. Necesitamos vernos ocupados para la clientela de la cena, lo que significaba que estaría trabajando el turno de cierre gratis otra vez. Aprendí bastante rápido que mi vida tenía que correr por dos vías si quería alguna oportunidad de tener un futuro. Así que mantuve un perfil bajo en la escuela, trabajé en el empleo que me necesitara, y luego terminaba la noche tallando máquinas de espresso o en Café El Cruce. Para que todo se mezclara, empecé a planear como alguien que esperaba ser atrapado eventualmente. Mantenía una pequeña libreta escondida en mi mochila donde anotaba cada hora que trabajaba, cada peso que ganaba y cada peso que ahorraba. No ahorraba mucho, pero era algo. Guardaba mi dinero en efectivo en una vieja lapicera debajo de mi cama, junto a recibos importantes. Me decía a mí mismo que no lo estaba escondiendo. Me decía que solo estaba siendo organizado. Pero la verdad era que no quería que mis padres supieran lo que tenía, porque en cuanto lo supieran, dejaría de ser mío. Luego, me cambié a un trabajo en una librería. Ahí conocí a Darío, un tipo de casi 30 años que tenía 2 trabajos y no idealizaba nada. Hablaba de dinero de la misma forma en que la gente habla del clima, de manera directa y sin emociones. Una vez me vio haciendo mi presupuesto durante un descanso y me dijo, bien. Empieza temprano. Las familias se ponen raras con el dinero. Me encogí de hombros, fingiendo no entender. Él me miró fijamente y dijo, he visto a muchos chicos pensar que sus padres se encargarán de todo. No lo hacen. Pon tus propios papeles en orden. Ahorra lo que puedas y no le digas a nadie cuánto has ahorrado. Así es como te mantienes a salvo. El consejo se me quedó grabado. Darío no era dramático. Era práctico. Me hizo darme cuenta de lo rápido que pueden cambiar las cosas cuando la gente siente que está perdiendo el control. Así que seguí ahorrando en silencio y trabajando en silencio. Pensé que pasar desapercibido sería suficiente. No lo fue. La traición vino de una vecina llamada señora Garza. No era mala, solo era una de esas mamás del fraccionamiento que nota todo porque no tiene nada más que hacer. Una tarde, entró a la librería a comprar una tarjeta de felicitación. Se quedó helada cuando me vio detrás del mostrador. Sonreí torpemente y dije, hola. Ella me devolvió la sonrisa como si acabara de encontrar un cupón que no se suponía que debía tener. La señora Garza no solo me conocía. Era una de las clientas habituales de Café El Cruce. Del tipo que llamaba, cariño, a mi mamá y preguntaba por la familia como si fuera parte de ella. En nuestra colonia, que un chico trabajara en una tienda no significaba que fuera responsable. Significaba que algo andaba mal en casa. Significaba que la cafetería no era suficiente. Y si ese rumor cobraba fuerza, no se quedaría en un rumor. La gente dejaría de dejar propina, dejaría de ir y empezaría a elegir la competencia, porque nadie quiere comprarle café a un negocio que parece estarse hundiendo. A la mañana siguiente, Mauricio me esperaba en la cocina. Tenía los brazos cruzados y la mandíbula tensa. Así que, ahora estás trabajando, dijo con un tono lo suficientemente alto como para que hiciera eco. Dije que sí. No tenía caso mentir. ¿Entiendes lo que acabas de hacer?, me espetó. La señora Garza va ahí y se lo cuenta a otras 3 personas. Y para la hora de la comida,
Todos piensan que Café El Cruce ni siquiera puede permitirse mantener a su propio hijo en la escuela sin que él trabaje. Así es como mueren los negocios en esta ciudad. Primero susurros, luego las facturas. Carolina estaba junto al fregadero, negando con la cabeza como si esto fuera un escándalo, no un trabajo. Liliana entró a la mitad de los gritos y se rió. ¿Estás trabajando en una tienda? En serio, eso es vergonzoso para toda la familia. El enojo no era por mi seguridad o por las reglas. Era por las apariencias. Mauricio caminaba de un lado a otro por la habitación como si estuviera actuando su indignación para una audiencia. La gente va a pensar que no podemos mantenerte, dijo. ¿Quieres que haya rumores sobre nuestras finanzas? No respondí, porque cualquier cosa que dijera lo habría empeorado. Esa noche, los gritos se convirtieron en una negociación que en realidad no era una negociación. Mauricio dijo, renuncia al trabajo y me haré cargo de tu colegiatura. Toda. Tú concéntrate en la escuela. Yo manejaré el dinero. Lo dijo con total confianza, como si renunciar fuera a arreglar todo por arte de magia. Carolina asintió como si esta fuera una oferta generosa. Liliana estaba detrás de ellos con los brazos cruzados, sonriendo con suficiencia. La presión en la casa era constante, así que renuncié. Entré a la librería al día siguiente y le dije al gerente que no podía continuar. Pareció decepcionado, pero lo entendió. Darío me dio una palmada en el hombro y dijo, cosas de familia. Solo asentí. En el segundo en que renuncié, lo sentí en el estómago. Acababa de entregar mi única ventaja. Caminé de regreso a casa y Mauricio estaba repentinamente tranquilo. Demasiado tranquilo. Actuaba como si todo estuviera resuelto ahora que ya no hacía que la familia pareciera pobre. Su confianza no se sentía como un consuelo. Se sentía como una trampa. No pasó mucho tiempo después de que renuncié al trabajo en la librería para que las cosas estallaran. Una semana después, Mauricio y Carolina me llamaron a la sala. Sin preámbulos, sin intentar suavizar nada. Mauricio simplemente dijo, siéntate. Necesitamos hablar sobre tu situación universitaria. Supe al instante que no iban a ser buenas noticias. Carolina cruzó las manos en su regazo como si se estuviera preparando para el golpe. Mauricio se aclaró la garganta y dijo, el fondo para la universidad está vacío. Ninguna explicación, ninguna disculpa, solo el titular. Lo miré fijamente. ¿Qué quieres decir con vacío? Carolina intervino rápidamente, se acabó, Mateo. No queda nada para tu colegiatura. Luego vino la razón, y de alguna manera se sintió peor que el anuncio en sí. Tu hermana lo necesitaba, dijo Mauricio. Los gastos de Liliana este año fueron más altos de lo que esperábamos. Más altos significaba cosas como su verano en Europa, las cuotas de su fraternidad, y su estética de último año, que aparentemente incluía un alojamiento mejorado, un guardarropa nuevo y un paquete de fotografía para poder publicar su viaje en línea. Ni siquiera intentaron ocultar que todo era lujo. Carolina añadió, no podía simplemente no ir. ¿Sabes lo importantes que son esos programas para su futuro? Mauricio asintió para sí mismo como si esto fuera sentido común. Es una niña. Necesita la red de seguridad. Tú eres un hombre, Mateo. Tú puedes resolverlo. Lo dijeron con calma, como si fuera una crianza inteligente, no un favoritismo descarado. Antes de que pudiera siquiera responder, Liliana entró paseando desde el pasillo, todavía con los audífonos puestos. Cuando se dio cuenta de que trataba la conversación, sonrió con burla y se apoyó en el brazo del sofá. No actúes sorprendido, dijo. No esperabas realmente que hubiera una bóveda gigante de dinero esperándote. Carolina le lanzó una mirada de advertencia, pero Liliana continuó, de todos modos, eres demasiado, para una buena universidad. Tal vez una universidad pública sea mejor. Menos presión. Lo dijo casualmente, como si no estuviera hablando de todo mi futuro. Miré a Mauricio. Entonces, ¿cuál es exactamente tu plan para mí? Mauricio se encogió de hombros como si no fuera la gran cosa. Préstamos, trabajar y estudiar. Te las arreglarás. Los chicos siempre lo hacen.
Lo dijo con total confianza, como si ser un adolescente varón mágicamente pagara la colegiatura. Fue entonces cuando decidí soltar mi plan de respaldo en la conversación. Ya hablé con el abuelo y la abuela, dije. Me dijeron que ellos pagarán mi colegiatura directamente. No les había contado todo todavía, pero había visto lo suficiente: facturas atrasadas, máquinas descompuestas, mis padres entrando en pánico en privado, para saber que el dinero de la universidad probablemente ya había desaparecido. El rostro de Carolina palideció. Mauricio se quedó paralizado, como si alguien lo hubiera desconectado. ¿Tú qué?, preguntó con voz afilada. Hablé con ellos hace semanas, dije. Sabían lo suficiente para entender que las cosas no eran estables. Se ofrecieron a ayudar. Liliana se burló. ¿De verdad le rogaste a los abuelos? Eso es patético. La ignoré. Mauricio parecía como si alguien le hubiera roto la armadura. No porque le importara mi educación, sino porque no lo habían incluido. Ya no era él quien tenía el poder financiero. Esto es inaceptable, dijo. No vas a nuestras espaldas a involucrar a mis suegros en nuestros asuntos privados. Ellos se ofrecieron, dije, y yo acepté porque necesitaba un plan real. Mi mamá susurró: Mateo, debiste haber acudido a nosotros primero. Lo hice, dije. Prometieron que se harían cargo y luego me dijeron que el dinero había desaparecido. Fue entonces cuando el ego de Mauricio realmente colapsó. Los estás extorsionando, gritó. Manipulándolos con alguna historia triste para que paguen por ti. Nos estás haciendo quedar como incompetentes. Se puso de pie y me señaló como si yo fuera una amenaza para la marca familiar. Nos avergonzaste con ese trabajo, y ahora nos estás avergonzando con esto. No dije nada esta vez. No había nada que decir. No se trataba del trabajo, del dinero, del fondo universitario, o ni siquiera de la universidad. Se trataba de que Mauricio estaba perdiendo el control. Para esa noche, la campaña de desprestigio ya había comenzado. Mauricio llamó a su hermano, luego a sus primos, luego a su madre. Escuché fragmentos a través de la pared: fue a nuestras espaldas. Está manipulando a los padres de Carolina. Se está convirtiendo en un problema. Y a la mañana siguiente, miembros de la familia extendida me enviaban mensajes de texto diciendo cosas como: no deberías presionar a tus abuelos y tus padres están haciendo lo mejor que pueden. Ninguno de ellos conocía la verdadera historia. Solo conocían la versión de Mauricio. Carolina no corrigió a ninguno de ellos. Caminaba por la casa rígida y callada, asustada de lo que la gente diría si se enteraban de la verdad. Siguió la narrativa de Mauricio porque era más fácil mantener la imagen que admitir que me habían fallado. Liliana disfrutó cada segundo de ello. Pasaba por mi habitación con una sonrisa engreída, como si hubiera ganado alguna competencia en la que ni siquiera sabía que estábamos. Ese fue el momento en que me di cuenta de que esto ya no era un desacuerdo. Ni siquiera se trataba de la colegiatura. Era un esfuerzo coordinado para controlar la historia, aislarme y hacerme quedar como el que estaba destruyendo a la familia. Después del estallido del fondo universitario, la casa cambió de la noche a la mañana. No solo estaba tensa. Se convirtió en un lugar donde cada pequeña acción se sentía monitoreada, restringida o castigada. El silencio no era pasivo. Era una táctica. El primer cambio fue sutil. Carolina dejó de preguntar si ya había comido. Luego dejó de cocinar suficiente comida para todos. Había cena para 3, Mauricio, Carolina y Liliana, y a mí me dejaban que yo viera qué inventaba. Si intentaba prepararme algo, Mauricio entraba a la cocina y decía: no toques eso. Es para mañana. Sin discusión, solo reglas que aparecían de la nada. Luego desapareció el internet. No fue una falla técnica, lo bloquearon. Mis dispositivos no se podían conectar, pero los de los demás funcionaban perfectamente. Cuando pregunté al respecto, Liliana se encogió de hombros. Papá dijo que no necesitas distracciones. Concéntrate en tus responsabilidades. La parte de las responsabilidades dolió. No me quedaba ninguna ante sus ojos, excepto volver al redil. Los pequeños castigos se acumulaban todos los días. Mi ropa accidentalmente sin lavar.
La puerta de mi cuarto quitada de sus bisagras para que circule el aire. Mi cargador del celular desaparecido, con Carolina actuando como si no supiera dónde quedaron las cosas. Nada de eso era accidental. Nada se sentía al azar. Liliana empeoró todo. Ya ni siquiera ocultaba su participación. Me seguía por la casa observándome en silencio. Si salía para llamar a alguien, iba y le avisaba a Mauricio. Si le mandaba un mensaje a un amigo, pasaba caminando despacio y echaba un vistazo a la pantalla. Si cerraba mi puerta, se quedaba parada en el pasillo y decía, ¿qué estás escondiendo? Se convirtió en la informante personal de Mauricio. Una vez la escuché a través de la pared diciendo, salió de la casa a las 3. Está hablando con alguien. Creo que es con la abuela. Lo decía como si estuviera dando un reporte de progreso. Mauricio usaba sus actualizaciones para construir la narrativa de que me estaba saliendo de control. Me decía cosas como, estás actuando de forma impredecible, Mateo. No hagas esto más difícil. Mientras tanto, él era quien apretaba cada tornillo que podía encontrar. El punto de inflexión fue cuando Enrique, el hermano de Mauricio, apareció inesperadamente una tarde. Me pidió que caminara con él hasta la entrada de la casa. No se molestó en fingir que esta era una visita amistosa. Mira, dijo en voz baja. Él ya ha hecho esto antes. No supe a qué se refería. Enrique suspiró. Mauricio. Cuando nuestros padres intentaron ayudarnos, lo convirtió en un juego de poder. Hizo que todo se tratara sobre el control. Los alejó y luego los culpó por no apoyarlo. Ahora te lo está haciendo a ti. Fue la primera vez que alguien en la familia hablaba con franqueza. Necesita tener a alguien por debajo de él, continuó Enrique. Siempre ha sido así. Cuando siente que eso se le escapa, se vuelve vengativo. Necesitas protegerte. Antes de que pudiera responder, Enrique me entregó un folder pequeño. Estas son las cosas que necesitas asegurar ahora. No esperes. Adentro había listas, CURP, número de seguridad social, acta de nacimiento, pasaporte, documentos bancarios. Cualquier cosa vinculada a mi identidad o a mi futuro. Si él retiene esto, dijo Enrique, él es dueño de tus decisiones. Ponlos en un lugar seguro. Asentí. No era un consejo dramático. Era práctico. Lo entendí. Durante los siguientes días, trabajé en silencio. Encontré mi CURP y número de seguridad social pegados dentro del cajón de un archivero. El acta de nacimiento enterrada bajo unos papeles del seguro. Mi pasaporte aventado detrás de unos cupones vencidos en un cajón de la cocina. Reuní lo que me pertenecía, guardé copias donde fue necesario y metí los originales en mi mochila. Enrique me ayudó sin decirle a nadie más, pero nada permanece oculto por mucho tiempo en una casa construida sobre la paranoia. Una mañana, Mauricio irrumpió en mi habitación sin tocar. ¿Dónde están los documentos? Su tono no era de confusión. Era acusatorio. ¿Cuáles documentos?, pregunté. Escaneó la habitación como si estuviera buscando joyas robadas. No te hagas el tonto. Faltan papeles. Te llevaste cosas que pertenecen a esta familia. Son mis documentos, dije. Mi identidad, mis formularios de la escuela. Eso no importa, me espetó. Tú no decides que es tuyo todavía. Carolina estaba detrás de él, en silencio, pero temblando ligeramente. Liliana observaba desde el pasillo, disfrutando cada segundo. Mauricio dio un paso adelante. No vas a ir a ningún lado hasta que me devuelvas todo. No se podía razonar con él. No estaba enojado porque faltaran los documentos. Estaba enojado porque ya no tenía control sobre ellos, y por extensión, sobre mí. Esa noche, dormí con mi mochila contra mi pecho, no porque pensara que me harían daño, sino porque no confiaba en que no me quitaran lo que necesitaba para funcionar. Más o menos cada hora, Liliana pasaba por mi puerta abierta, fingiendo que necesitaba algo del closet del pasillo. Seguía mirando hacia adentro como si estuviera esperando a que yo saliera corriendo. Para el final de la semana, ya no vivía como un adolescente en su propia casa. Vivía como alguien preparándose para evacuar, empacando en silencio,
escondiendo cosas esenciales, vigilando las puertas, planeando rutas de escape. Mauricio no me veía como su hijo. Me veía como una amenaza para la historia que estaba tratando de vender, y la casa me trataba en consecuencia. Después de las acusaciones de Mauricio sobre los documentos, la hostilidad en casa llegó a un nivel en el que quedarse ya no tenía sentido. Mis abuelos maternos notaron que algo andaba mal e insistieron en que me fuera a quedar con ellos unos días. Una vez que llegué ahí, dejaron claro que esos unos días podían ser todo el tiempo que yo necesitara. No me pidieron detalles de inmediato. Me dejaron instalarme, me alimentaron como se debe y me dieron mi espacio. La calma se sentía extraña después de semanas de tensión, pero la calma nunca dura mucho cuando Mauricio se da cuenta de que está perdiendo el control. Mis abuelos convocaron una reunión en su casa. Carolina y Mauricio llegaron luciendo irritados, pero tratando de mantener la compostura. Liliana también fue, arreglada como si fuera a asistir a un brunch en lugar de a una confrontación. Mi abuelo no perdió el tiempo. Se sentó, miró a Mauricio directamente a los ojos y dijo: «Has estado tratando a Mateo injustamente. Ya no lo vamos a ignorar». Mauricio se burló. «Ustedes no conocen la situación completa». La abuela intervino: «Conocemos lo suficiente. Sabemos que el fondo para la universidad se vació en los lujos de Liliana en lugar de ayudar a ambos hijos. Sabemos que Mateo ha estado trabajando tras bambalinas sin ningún reconocimiento, y sabemos que lo han hecho sentir inseguro en su propia casa». Carolina se paralizó. La mandíbula de Mauricio se tensó. Liliana cruzó los brazos como si estuviera esperando su turno para hablar. Mauricio intentó negarlo primero. «Nunca favorecimos a nadie. Apoyamos a ambos hijos». El abuelo ni siquiera parpadeó. «No. Apoyan a una hija y utilizan al otro». La habitación se quedó en silencio por unos segundos. Luego Mauricio pasó a la justificación. Liliana necesitaba oportunidades. Necesitaba ciertas experiencias para su futuro. Mateo es resiliente. Él puede resolver las cosas. La abuela se inclinó hacia adelante. Favorecer a una hija porque es niña no es sabiduría. Está mal. Y esperar que Mateo cargue con el peso en silencio es inaceptable. Carolina finalmente habló. «Lo están haciendo sonar peor de lo que es. Estamos haciendo lo mejor que podemos». «Lo amenazaste», dijo la abuela. «Le cortaste la comida. Le cortaste el internet. Dejaste que tu hija lo espiara. Eso no es hacer lo mejor que pueden». Liliana intervino. «Él está siendo dramático. Todos están actuando como si fuera una pobre víctima. Ahora le están regalando todo: colegiatura, alojamiento, lástima. Mientras tanto, yo tengo que mantener toda una imagen social para mi programa». El abuelo se rió, pero no de forma amable. «La mantienes con su dinero. Dinero que debió haberse compartido». Liliana rodó los ojos. «Como sea. Mateo siempre juega a ser el pequeño y triste mártir». No respondí. No había nada que pudiera decir que cambiara su mentalidad. La familia extendida empezó a escuchar fragmentos de esta confrontación casi de inmediato. Un primo me escribió: «¿De verdad llamaste a tu papá abusivo?». Otro dijo: «Tus papás nos contaron que has estado actuando de forma inestable». Los rumores se esparcieron rápido, distorsionados dependiendo de quién los contara. La mitad de la familia asumía que yo estaba exagerando, la otra mitad asumía que Mauricio finalmente se había quebrado. Para proteger su imagen, Mauricio entró en modo de actuación total. En menos de una semana, organizó una carne asada en el patio trasero e invitó a vecinos, compañeros de trabajo y parientes. Posó para fotos con Liliana, actuó alegre y habló en voz alta sobre cómo la familia lo es todo. Carolina flotaba por ahí rellenando bebidas, sonriendo con demasiado esfuerzo. Cualquiera que los observara podía notar que estaban tratando de reescribir la narrativa antes de que se solidificara. En un momento durante la parrillada, Mauricio me llevó a un lado. «Estás confundiendo a todos», dijo con los dientes apretados. «Estás haciendo que esta familia parezca dividida». «Estamos divididos», le respondí. Ignoró eso.
Todo lo que tenías que hacer era confiar en nosotros, pero corriste con tus abuelos y nos hiciste quedar como débiles. Me alejé. Odiaba que yo no discutiera. Significaba que no podía torcer mis palabras después. Unos días después del evento, Mauricio y Carolina fueron a la casa de mis abuelos para otra plática. Esta no fue una confrontación, fue una propuesta. Mauricio empezó con un tono tranquilo, lo que siempre significaba problemas. Estamos dispuestos a ayudar con tu colegiatura, dijo, pero hay condiciones. Carolina asintió. Aclararás públicamente, continuó Mauricio, que los abuelos nunca iban a pagar tu colegiatura, que fue un malentendido. Nos agradecerás por nuestro apoyo y le dirás a cualquiera que pregunte que todo está bien ahora. Lo miré fijamente. ¿Quieres que mienta? Queremos que corrijas la narrativa, dijo Carolina rápidamente. Mauricio añadió, ¿quieres ir a la universidad, verdad? Esta es la forma más limpia. Negué con la cabeza de inmediato. No, no voy a hacer eso. La expresión de Mauricio se endureció. ¿Por qué no? Porque no estás ofreciendo ayuda, dije. Estás ofreciendo un encubrimiento. Dio un paso adelante. ¿Te das cuenta de lo que estás tirando a la basura? Ya tengo la colegiatura cubierta, le dije. No tienes nada que ofrecer. Por un momento, la habitación se quedó en un silencio sepulcral. Carolina parecía avergonzada. Liliana parecía furiosa. Mauricio lucía peligroso. ¿Crees que ganaste porque tus abuelos intervinieron?, dijo en voz baja. ¿Crees que esto se acabó? El abuelo se puso de pie en ese momento, pero Mauricio levantó una mano. No, quiero que él escuche esto. Se inclinó lo suficiente para que solo yo pudiera escuchar la siguiente parte. No he terminado. Lo dijo sin gritar, sin teatro, solo con una fría certeza. Ese fue el momento exacto en que entendí algo claramente. Él no estaba tratando de arreglar nada. Se estaba preparando para el siguiente ataque, y no le importaba a quién tuviera que arrastrar consigo. En el momento en que dejé de cubrir los turnos de cierre en Café El Cruce, el declive empezó a notarse. No tomó mucho tiempo. Los clientes no recibían bien sus pedidos. Las mesas se quedaban sucias. La máquina para hacer espuma de leche se descompuso y se quedó sin reparar por días. Un cliente habitual incluso publicó en línea, ¿qué le pasó a este lugar? Solía ser genial. Mauricio fingió no ver los comentarios, pero todos los que entraban podían ver que algo andaba mal. Yo ya no estaba ahí todas las noches, pero la gente habla en un fraccionamiento como el nuestro, y Enrique completaba el resto de la historia cuando pasaba por la casa de mis abuelos. Sin mi mano de obra gratuita, las noches se vinieron abajo más rápido. La cafetería cerró temprano 3 veces en una sola semana. Las entregas no se revisaban correctamente. Las listas de inventario no coincidían con lo que realmente había en los estantes. No era sabotaje. Simplemente era lo que pasaba cuando Mauricio se rehusaba a contratar personal de verdad y había construido toda su base sobre un adolescente invisible haciendo trabajo no remunerado. Los clientes lo notaron. El flujo de gente bajó. Las propinas cayeron. Algunas de las mamás del vecindario susurraban entre ellas mientras recogían sus lácteos. Todos podían oler la inestabilidad, incluso si nadie lo decía directamente. En lugar de arreglar los problemas, Mauricio optó por el drama. Anunció un relanzamiento fresco, como si un nombre nuevo pudiera arreglar el caos operativo. De la noche a la mañana, Café El Cruce se convirtió en café matutino. Nuevos letreros, nuevo logo, nuevas tazas, el mismo equipo descompuesto, el mismo hoyo financiero. Organizó un pequeño evento de corte de listón en el estacionamiento de la cafetería. Dio un discurso sobre nuevos comienzos, actuando como si estuviera inaugurando una cadena nacional en lugar de solo darle una pintada al mismo negocio fallido. Liliana tomó fotos. Carolina aplaudió con demasiada fuerza. Los vecinos se quedaron parados educadamente como si estuvieran viendo una obra de teatro escolar. Pero un cambio de nombre no arregló los cierres, los errores o la baja asistencia. Café Matutino tropezó más fuerte de lo que Café El Cruce jamás lo hizo. Fue entonces cuando la máscara de Mauricio empezó a caerse rápido y públicamente.
Empezó a llegar a la cafetería luciendo exhausto un día, y furioso al siguiente. Le gritaba a los baristas por equivocarse en pedidos que él mismo no les había enseñado a preparar. Culpaba a los proveedores por los retrasos, a los clientes por ser demasiado exigentes y a los empleados por no estar comprometidos. Nunca se culpaba a sí mismo. Luego empezó a beber. En silencio al principio, luego de forma notoria. Tenía los ojos rojos durante las horas de la tarde. Su voz se volvía más fuerte durante la hora de la cena. Caminaba más de un lado a otro, estallaba más y repetía las mismas frases como un hombre ensayando excusas para un colapso que sentía venir. En casa, las cosas estaban peor. Carolina intentó mantener la imagen unida, pero las grietas se notaban. Una mañana, entré a la cocina de mis abuelos y escuché a Carolina discutiendo con mi abuela sobre dinero. En voz baja al principio, y luego rompiendo a llorar. Afirmaba que no necesitaba ayuda y luego se soltaba a llorar. Insistía en que no se suponía que las cosas fueran así. Solo necesitamos tiempo. Mi abuela no discutió con ella, solo lucía cansada. En menos de una semana, Carolina empezó a empeñar sus joyas. Primero, una pulsera, luego unos aretes, luego un collar que Mauricio le había regalado hace años. Intentó ocultarlo espaciando las cosas, pero cualquier adulto en la familia podía ver lo que estaba pasando. Los joyeros no se vacían solos. La escuché decirle a mi abuelo, solo necesitábamos lo suficiente para cubrir la renta de la cafetería, y tal vez un pago del préstamo. Solo es temporal. Dijo temporal como si significara algo, cuando la cafetería llevaba años hundiéndose. Cuando Mauricio se enteró, no reaccionó como un esposo preocupado por las deudas, reaccionó como un hombre perdiendo la utilería que le ayudaba a sostener su historia. Le reclamó a Carolina diciendo, ¿cómo se supone que vas a presentarte a los eventos sin nada decente que ponerte? No le importó que ella hubiera vendido esas piezas para evitar que la cafetería colapsara. Le importó que ella ya no se vería bien. La imagen importaba más que el matrimonio, el dinero o la cordura de cualquiera de los involucrados. Mientras tanto, Enrique seguía visitándonos. Al principio, intentó ayudar con las reparaciones en la cafetería o sugiriendo recortes presupuestales. Mauricio rechazaba cada sugerencia antes de que Enrique siquiera terminara de hablar. Enrique me dijo en privado, está repitiendo el viejo ciclo. Cae en una espiral. Culpa a todos los demás. Y luego intenta reconstruir la fantasía. Presionó más para que hubiera una intervención, hablando con ambos pares de abuelos, tratando de alejar a Carolina del caos el tiempo suficiente para que pensara con claridad. No era dramático, solo realista. Si no baja la velocidad, va a incendiar toda la estructura hasta los cimientos, dijo. Y así era exactamente como se sentía. La cafetería no solo estaba fracasando, estaba arrastrando a toda la familia con ella. Los vecinos notaron las grietas. Los parientes extendidos susurraban sobre el comportamiento de Mauricio. Carolina a duras penas se mantenía en pie. Liliana seguía publicando fotos perfectas como si nada de esto existiera. Y Mauricio andaba como loco por la ciudad fingiendo que todo estaba bien, mientras perdía el control de cada parte de su vida. Por primera vez, el problema no era solo entre mis padres y yo. No se trataba solo de la colegiatura, ni del favoritismo, ni de una mala discusión. Era todo el sistema colapsando en público. Ahora todos podían verlo. Todos podían sentir la presión. Y nadie, ni siquiera Mauricio, podía seguir fingiendo que era solo un malentendido. El día de la mudanza a los dormitorios debió haber sido normal. Estudiantes cargando cajas, padres llorando, compañeros de cuarto presentándose torpemente. El mío empezó así por unos 10 minutos, justo lo suficiente para hacerme pensar que lo peor había quedado atrás. Mis abuelos estaban conmigo ayudándome a instalarme en el dormitorio, y el tío Enrique estaba junto a la puerta revisando una carpeta con documentos legales que había traído por si acaso. Entonces todo cambió. Una mujer con un gafete del campus y un radio enganchado al cinturón se nos acercó. ¿Tú eres Mateo?, preguntó. Tenemos una situación abajo. Tu padre está en la recepción insistiendo en que te están inscribiendo en contra de tu voluntad. Mis abuelos se paralizaron. Enrique no lo hizo. Solo murmuró, por supuesto que sí.
Y cerró el folder con calma. Tomamos el elevador hacia la planta baja. Antes de que las puertas se abrieran por completo, escuchamos la voz de Mauricio retumbando por el pasillo. «Lo están presionando», gritaba Mauricio. «Ni siquiera entiende lo que está firmando. Sus abuelos lo están obligando a hacer esto». La empleada intentó intervenir, pero Mauricio alzó más la voz. «Él es inestable», espetó como si la palabra supiera ensayada. «No está en su sano juicio. No pueden dejar que se inscriba así». Un grupo de padres y estudiantes de primer año estaban alrededor fingiendo no mirar. El personal de seguridad mantenía su distancia tratando de calmar las cosas sin armar un escándalo, pero no había manera de evitarlo. Mauricio no estaba susurrando acusaciones, las estaba transmitiendo a los cuatro vientos. Cuando me vio, me señaló como si hubiera atrapado a un criminal. «Ahí, ese es él. No pueden dejar que firme nada. No es mentalmente apto para tomar decisiones». Enrique se interpuso entre nosotros de inmediato. «Mauricio, detente. No tienes ninguna autoridad legal aquí. Mateo ya tiene 18 años». Mauricio lo ignoró. «Mateo, vámonos a casa. Este no eres tú. Te están usando por tu dinero y controlando tu vida». Yo no levanté la voz. «No, me están ayudando porque tú no quisiste». Eso echó gasolina al fuego. «¿Te crees mejor que yo ahora?», gritó Mauricio. «Andas por ahí actuando como si te hubieras hecho a ti mismo. No eres nada sin mi apellido». Los estudiantes a nuestro alrededor bajaron el paso, observando abiertamente ahora. Mauricio siguió: «Esto es culpa tuya». «¿Todo? Tú y tus abuelos lo arruinaron todo». Dio un paso hacia adelante como si quisiera arrinconarme. Enrique se movió más rápido, bloqueándolo sin tocarlo. «Mauricio», dijo Enrique en voz baja, «vete. No le agregues cargos penales a tus problemas». Por un momento, Mauricio lució sorprendido de que su propio hermano no se pusiera de su lado. Luego rió con amargura. «Siempre te encantó jugar a ser el héroe. ¿Crees que ayudarlo te hace mejor que yo?» Finalmente pasé junto a Enrique y miré a Mauricio directamente a los ojos. Mi voz era fría. «No perdiste la cafetería por mi culpa. La perdiste porque pasaste 20 años fingiendo ser un hombre que no eras». Mauricio parpadeó, sorprendido por el tono. «Drenaste cada recurso que teníamos para mantener una imagen que no podías pagar», continué. «Apostaste el negocio por puro orgullo. Dejaste que Liliana quemara el fondo para la universidad como si fuera dinero para decorar. Mi mamá está vendiendo sus joyas. Estás relanzando cafeterías que nunca generaron ganancias». Miró a su alrededor, dándose cuenta de pronto que la gente estaba escuchando. «Y ahora», dije, «estás en el pasillo de una universidad gritando mentiras porque ya no puedes controlarme». Su rostro se puso rojo. «Eres un malagradecido». Lo interrumpí. «Liliana se dio de baja la semana pasada, ¿no? No le dijiste a nadie». «Pero la abuela me dijo que vio la carta en la barra de la cocina. Se va a mudar de regreso a casa porque no puedes pagarle la renta. Y mamá está en la quiebra porque cargó con cada factura que tú fingiste que no existía. No fracasaste por mi culpa. Fracasaste porque te la pasaste fingiendo que estabas por encima de la realidad». Mauricio intentó alcanzarme de nuevo, furioso y temblando. Uno de los guardias intervino esta vez. «Señor, necesita calmarse». Pero yo no había terminado. «Está invadiendo propiedad privada», dije. «No tiene derecho a interferir con mi inscripción. Si no se va y sigue acosándonos, presentaremos una denuncia». También hay grabaciones de cómo trató a la abuela la semana pasada. Todos los padres cercanos se tensaron. Algunos susurraron. Mauricio se congeló. Sabía exactamente a qué me refería. También sabía que Enrique tenía copias. Carolina lo había empujado lejos de la abuela cuando él la agarró del brazo con demasiada fuerza durante una discusión 3 días antes. La cámara de seguridad de su porche lo captó claramente. Enrique ya lo había respaldado.
Hizo una copia la misma noche que sucedió porque había estado esperando a que Mauricio cruzara una línea que no pudiera justificarse con palabras. La voz de Mauricio titubeó. Tú. Estás mintiendo. No, ya terminé de mentir por ti. El guardia se volvió hacia él. Señor, tiene que venir con nosotros. Mauricio intentó resistirse, gritando, «Es mi hijo. Este es un asunto familiar». Pero el pasillo ya estaba lleno ahora. Estudiantes, padres, profesores, todos viéndolo desmoronarse. Dos guardias lo tomaron de los brazos y lo escoltaron hacia la salida mientras él seguía gritando, «Mateo, te vas a arrepentir de esto. No eres nada sin mí». Ya no se veía poderoso. Se veía pequeño, un hombre gritando para mantener el control sobre algo que ya había perdido. Carolina no estaba ahí. Liliana tampoco. Pero corrió la voz rápido. En cuestión de horas, Liliana llamó a mi abuela llorando por lo injusto y arruinado que estaba todo. Para el final de la semana, se había mudado de regreso a casa y tomado un trabajo de salario mínimo que odiaba, quejándose todos los días de que la vida la atacaba. En cuanto a Mauricio, cayó en picada públicamente. Los familiares se distanciaron. Los vecinos dejaron de fingir. La campaña de desprestigio colapsó cuando la gente se dio cuenta de que el hombre que gritaba en el mostrador de inscripciones no era una víctima. Fue desenmascarado. Después de que se llevaron a Mauricio, Enrique me tocó el hombro. Manejaste eso mejor que la mayoría de los adultos. Mi abuelo asintió. Este es el corte limpio que necesitabas. Terminamos el papeleo de inscripción sin más sorpresas. Mis abuelos me ayudaron a subir las últimas cajas a mi dormitorio. Sin sermones, sin presión, sin culpa. Cuando se fueron, caminé hacia mi primera sala de conferencias. No miré hacia atrás por el pasillo donde Mauricio había sido arrastrado. No miré mi teléfono para revisar si había mensajes. No pensé en la cafetería, la crisis de Liliana, ni en la imagen familiar colapsando. Tomé mi asiento en el salón de clases, saqué una libreta y esperé a que el profesor comenzara. Por primera vez en mi vida, no estaba operando bajo la sombra de otra persona ni limpiando el desastre de los demás.